Nadie sabía exactamente cuándo nació la primera ley de la galaxia. No había sido redactada en ningún tratado, ni firmada por embajadores, ni discutida en los foros del Consejo. No figuraba en los registros estelares ni en los códices de derecho interplanetario. Y sin embargo, todos la conocían. Nunca ataques a los niños humanos. Esa advertencia corría de boca en boca entre veteranos de guerra, comerciantes espaciales, exploradores y contrabandistas. Se susurraba en las academias militares y en los puertos de los mundos del borde. Algunos la consideraban una superstición, una historia exagerada de tiempos antiguos. Pero los que habían estado allí, los que habían visto de cerca el fuego humano, sabían que no era una ley escrita, sino una advertencia sobreviviente. Décadas atrás, cuando la humanidad emergió finalmente al escenario galáctico, lo hizo con una mezcla de asombro y desconfianza. Eran una especie joven, caótica, emocional hasta el extremo. Habían sobrevivido a su propio autodescubrimiento, guerras, pandemias, catástrofes climáticas, y habían salido más fuertes, más unidos, más resilientes que cualquier otra raza conocida. Al principio, las potencias del Consejo los observaron con curiosidad, esperando su inevitable colapso. Pero los humanos no colapsaron. Prosperaron. Su habilidad para adaptarse, su ingeniería salvaje, su impulso imparable por sobrevivir y mejorar los llevó a ocupar mundos que otros consideraban inhabitables. Los humanos no buscaban dominar. Pero si los empujaban, respondían. Y fue entonces cuando ocurrió el suceso que cambiaría para siempre la historia galáctica. Un grupo de mercenarios conocidos como los Drektar, una especie reptiliana de gran tamaño y temperamento brutal, había interceptado una nave de transporte civil en la órbita de Ceres. No sabían que a bordo había escolares humanos, niños de entre 6 y 12 años, en un viaje educativo hacia una estación científica. Los Drektar atacaron sin piedad y en su brutalidad destruyeron la nave. Cuando la noticia llegó a la Tierra, la humanidad no convocó al Consejo, no presentó quejas diplomáticas, no esperó una investigación. Solo hubo un mensaje breve, transmitido por el Comando de Defensa Terrano. Identificamos a los responsables. La respuesta será inmediata. No habrá negociaciones. 2 semanas después, la especie Drektar dejó de existir. Sus planetas fueron arrasados con precisión quirúrgica, sus flotas aniquiladas, sus colonias convertidas en polvo. Ningún humano celebró la victoria. Ninguno pronunció discursos. Solo silencio y la certeza de que la humanidad había cumplido su promesa: nunca toques a sus hijos. Desde entonces, esa advertencia se convirtió en la primera ley de la galaxia. No una ley impuesta por miedo, sino por respeto. Incluso las razas guerreras más salvajes la acataban. Los comerciantes evitaban transportar esclavos humanos. Los piratas rehuían atacar colonias con presencia infantil. Los imperios galácticos instruían a sus ejércitos: si ves una bandera humana, retrocede. Si ves una guardería, huye. Durante generaciones, la ley permaneció intacta. Hasta que el Consejo la olvidó. El Consejo Galáctico, esa coalición de especies antiguas, autosatisfechas y arrogantes, se había convencido de que la humanidad se había suavizado. Que sus tiempos de furia habían quedado atrás. Que la diplomacia, el comercio y la burocracia los habían domesticado. Y así, cuando una colonia humana en el sistema de Próxima Centauri declaró su independencia del Consejo, los burócratas no vieron peligro. La catalogaron como una disidencia local. Enviaron una flota automatizada para mantener la paz y reinstaurar el orden. Una de esas naves, por error o negligencia, atacó una instalación civil, la escuela de la colonia. 43 niños murieron. 27 más desaparecieron en el vacío. En los registros oficiales del Consejo, el evento se describió como una lamentable tragedia. En la Tierra, no hubo declaraciones públicas. No hubo comunicados oficiales ni manifestaciones. Solo un silencio inquietante que recorrió las redes globales. La actividad diplomática humana se detuvo. Las embajadas cerraron. Las comunicaciones interestelares fueron cifradas y bloqueadas. Y entonces apareció el mensaje. Sin firma. Sin logo.
Sin presentación. Transmitido simultáneamente en todos los idiomas conocidos, en cada canal del Consejo, en cada estación estelar, en cada dron, en cada red privada. La primera ley ha sido violada. Ya no habrá Consejo. Comando Terrano de Defensa. El mensaje duró apenas 3 segundos antes de que las redes del Consejo colapsaran bajo un ataque digital sin precedentes. Miles de sensores orbitales fueron desactivados. Satélites dejaron de responder. Rutas comerciales enteras quedaron ciegas. Los humanos no esperaron explicaciones. No enviaron diplomáticos. No exigieron disculpas. Solo se levantaron, como una tormenta antigua despertando en medio del vacío. En los rincones más lejanos de la galaxia, los veteranos del conflicto con los Drektar comprendieron lo que estaba por venir. Sus cuerpos envejecidos temblaron al recordar los rostros de aquellos humanos que habían visto pelear, no por odio ni gloria, sino por amor. El amor más puro, más primitivo y más letal del universo, el amor por sus hijos. El silencio que siguió fue absoluto. Un silencio tan profundo que hasta los sensores de los mundos distantes lo sintieron. El silencio, antes de la tormenta humana. El Consejo Galáctico nunca había conocido el miedo. Durante milenios, había reinado sobre los confines del espacio con la fría seguridad de quien se cree invulnerable. Era un organismo de orden, de leyes y tratados, un mosaico de razas antiguas que se consideraban guardianes de la civilización. Su lema, tallado en el mármol azul del salón estelar, rezaba, el diálogo sobre la destrucción. Pero tras el ataque a la colonia humana de Próxima Centauri, ese lema perdió su brillo. Los delegados que antes caminaban erguidos ahora susurraban entre sombras. El rumor del error cometido, de la tragedia accidental, se había convertido en una grieta que se ensanchaba a cada hora. Y en el centro de ese creciente vacío, el nombre de la especie que habían subestimado resonaba como un trueno lejano: humanos. Los informes iniciales eran confusos. Primero, se registraron apagones masivos en los sistemas de comunicación intersectorial. Luego, el flujo de datos provenientes del territorio humano desapareció por completo. Las ondas enviadas a los bordes de su espacio fueron interceptadas y devueltas, convertidas en polvo cósmico. A las 72 horas del incidente, todo contacto con la Tierra y sus colonias quedó cortado. No puede ser casualidad, murmuró el embajador THYR Sal, de la raza serapidiana, en una sesión de emergencia del Consejo. Su piel cristalina destellaba con tonos verdes de ansiedad. Han roto toda comunicación con nosotros. Y sus flotas han desaparecido de los radares. El alto canciller Rothkel intentó mantener la compostura. Era un veterano de incontables crisis, pero aquella vez sintió algo nuevo, una punzada de duda. Los humanos no atacarían al Consejo. Son razonables. Un murmullo recorrió la sala. Razonables, replicó THYR Sal, con una risa amarga. Quizá. Pero también son vengativos. Recordemos a los Drektar. Ese nombre cayó sobre la asamblea como una losa de plomo. Incluso las razas que no habían existido en aquel tiempo sabían la historia. Sabían de los planetas reducidos a cenizas, de las flotas enteras que desaparecieron en horas. De cómo la humanidad no se detuvo hasta borrar de la existencia a quienes habían osado tocar a sus niños. El Consejo había estudiado ese episodio con distancia académica, como un mito moral. Pero ahora ese mito volvía a respirar. Mientras los delegados debatían y los discursos se llenaban de diplomacia vacía, en los mundos del borde empezaron a llegar los primeros informes de lo imposible. Naves desconocidas, sin señales de identificación, cruzaban los corredores hiperlumínicos a velocidades fuera de cualquier parámetro. Satélites detectaban saltos gravitacionales sin origen rastreable. Estaciones enteras reportaban sombras fugaces en los sensores, como si algo inmenso pasara a través de sus sistemas, sin dejar rastro. Y luego vinieron las imágenes. En el planeta Calor Prime, una colonia conjunta del Consejo, los sistemas de defensa detectaron una anomalía: una esfera metálica del tamaño de una luna apareció en el borde de su atmósfera, sin emitir radiación ni calor. En segundos, su superficie se desplegó,
revelando miles de drones con el emblema grabado en un patrón que ninguna inteligencia artificial pudo descifrar. Solo un ser lo reconoció. Un historiador de la era de las guerras terranas. Con la voz quebrada, murmuró: es el símbolo del Comando de Defensa de la Tierra. Es una flota humana. El caos se desató en el Consejo. Las transmisiones llegaban entrecortadas, los informes contradictorios, las rutas comerciales colapsaban. Los embajadores exigían respuestas, los generales pedían protocolos de guerra. Pero la humanidad no hablaba. No respondía. No emitía amenazas ni comunicados. Solo observaba. En el vacío oscuro del espacio, los sensores del Consejo comenzaron a captar un patrón extraño, destellos de energía similares a pulsos neuronales. En los bordes de los sistemas estelares, se formaban estructuras gigantescas que parecían latir, como si el espacio mismo respirara. Eran redes de defensa, alimentadas por una inteligencia imposible de catalogar. Una voz artificial, en los registros de las estaciones interceptadas, repetía una sola frase en bucle: protección prioritaria, activos biológicos menores. El significado era claro. Estaban protegiendo a sus niños. Incluso ahora. Incluso en medio de la cólera. Pero nadie entendía lo que estaba por venir. Nadie comprendía la magnitud del error que habían cometido. Porque mientras el Consejo debatía si enviar disculpas, mientras los diplomáticos discutían cláusulas y responsabilidades, la humanidad ya había tomado su decisión. En las profundidades del sistema solar, la Tierra, silenciosa y oscura bajo su escudo orbital, despertaba su maquinaria de defensa ancestral. Viejas estaciones de combate, dormidas desde las guerras de Saturno, encendían sus núcleos cuánticos. Satélites olvidados, lanzados siglos atrás, resurgían de la nada. Y bajo las capas de Marte, ocultas durante generaciones, las legiones de reconstrucción, soldados humanos de élite en hibernación, recibían su llamado. No había discursos. No había venganza. Solo una orden transmitida en todas las frecuencias humanas. La primera ley ha sido violada. Reactivar protocolo Ares. Nadie sabía qué era el protocolo Ares. Pero las estrellas empezaron a temblar. Y por primera vez en milenios, el Consejo sintió miedo. Un miedo ancestral, primitivo, casi olvidado. El miedo de quienes habían provocado, sin entenderlo, la furia de una especie que no perdona cuando tocan lo más sagrado. Sus hijos. El silencio de los humanos se volvió el rugido más ensordecedor de la galaxia. No hubo declaraciones de guerra, ni amenazas grabadas en las frecuencias del Consejo. Simplemente, el espacio comenzó a cambiar. Durante los primeros días, los observatorios detectaron alteraciones en los campos de gravedad de varios sectores. Pequeñas fluctuaciones, decían los científicos del Consejo. Fenómenos naturales. Pero esas fluctuaciones se transformaron en distorsiones masivas que desgarraban el tejido del espacio-tiempo, abriendo brechas que se extendían como heridas incandescentes. Y de esas heridas, emergieron los humanos. No eran flotas en el sentido tradicional. No había formaciones de batalla ni naves de escolta. Eran como fragmentos de una tormenta viva, acorazados del tamaño de continentes, cargueros rediseñados como plataformas de guerra, enjambres de drones con inteligencia autónoma. Cada unidad operaba con una precisión que ninguna especie había logrado imitar. No necesitaban órdenes. No necesitaban mandos. Solo un propósito. Las transmisiones interceptadas por los sensores del Consejo eran escalofriantemente simples. Prioridad, venganza no. Justicia sí. Amenaza, confirmada. Consejo, objetivo potencial. Los embajadores intentaron establecer contacto, pero todas las transmisiones fueron bloqueadas. Las frecuencias humanas ahora estaban protegidas por un cifrado cuántico imposible de descifrar. Aún así, los informes seguían llegando. En los sectores fronterizos, las colonias del Consejo desaparecían en minutos. No destruidas. No atacadas. Evaporadas.
Las grabaciones mostraban naves humanas moviéndose con la precisión de una danza divina. Un solo disparo, una línea de luz azul, y toda una estación espacial quedaba reducida a polvo. No había crueldad en sus acciones, no había exceso. Era eficiencia absoluta. Como si un cirujano celestial estuviera eliminando solo lo que era necesario. En el planeta Naret-B, el general Shulkor, uno de los líderes militares más antiguos del Consejo, fue testigo de lo que describió más tarde como el fin del mito de la superioridad galáctica. Su escuadra de defensa, compuesta por 400 cruceros pesados, detectó una sola nave humana acercándose al sistema. Una. El general, confiado, ordenó abrir fuego. El vacío se iluminó con miles de proyectiles de plasma, misiles de antimateria y descargas gravitacionales. Pero cuando el humo se disipó, la nave seguía allí, intacta. Su superficie no mostraba escudos visibles, ni armas detectables. Solo un casco oscuro con una insignia antigua, una esfera azul con franjas blancas, el emblema de la Alianza Terrana Unificada. Shulkor, aturdido, intentó establecer comunicación. Una voz respondió. No una voz metálica o alienígena. Una voz humana, femenina, tranquila. Aquí el Dauntless. Han cometido un error. Antes de que pudiera responder, la transmisión se cortó. En los siguientes 3.2 segundos, todas las naves del Consejo en ese sector desaparecieron. No hubo explosión. No hubo fuego. Solo silencio. Cuando las sondas del Consejo fueron enviadas a investigar, encontraron un espacio vacío, con residuos cuánticos que indicaban una transferencia masiva de materia a otra dimensión. Era como si las naves hubieran sido borradas del universo. En los días siguientes, la humanidad comenzó a desplegar lo que llamaban velos de Ares, estructuras colosales, esferas energéticas que cubrían sistemas enteros. Todo lo que quedaba dentro de esos velos quedaba aislado del resto del cosmos. Sin comunicaciones, sin viajes, sin salida. El Consejo, impotente, veía cómo su territorio se convertía en un tablero de ajedrez donde ellos ya no eran los jugadores, sino las piezas. La Cancillería Suprema trató de convocar una reunión de emergencia. Solo la mitad de los delegados llegó. Los demás habían desaparecido en tránsito. Los pocos que quedaban debatían en un frenesí desesperado. Debemos disculparnos, gritó THYR Sal. Debemos enviar una delegación, algo. No serviría, interrumpió otro. Ellos no escuchan. Ellos actúan. ¿Qué quieren? ¿Venganza? No. Quieren que recordemos. Las palabras del anciano Talron, historiador del Consejo, resonaron con un peso casi profético. Los humanos no destruyen por placer. Lo hacen para enseñar. Para advertir. Mientras hablaba, una imagen apareció en las pantallas de comunicación central, la órbita de Próxima Centauri. Allí, suspendido sobre el planeta destruido, un satélite humano proyectaba un solo mensaje traducido a todos los idiomas galácticos. Tocaron a nuestros hijos. No lo haremos dos veces. El mensaje no era un grito de guerra. Era una sentencia. Una advertencia tallada en fuego. Desde entonces, los sistemas cercanos comenzaron a caer en un extraño estado de calma. No había más ataques. Las flotas humanas se detuvieron, como si hubiesen cumplido su misión. Pero el silencio que dejaron atrás no era alivio, sino terror. Porque cada mundo sabía que los humanos no habían terminado. Solo estaban esperando. Y ese era el verdadero castigo. No la destrucción, sino el miedo de no saber cuándo, ni cómo, volverían a actuar. Y mientras el Consejo intentaba entender lo incomprensible, las estrellas parecían susurrar una sola verdad antigua, olvidada entre los archivos más viejos de la historia galáctica. Jamás provoques la ira de la Tierra. No por los humanos, sino por lo que despiertan cuando los hace sangrar. La galaxia entera contuvo la respiración. Nadie había visto algo como aquello. No desde los tiempos del miedo silente, cuando las razas antiguas creyeron que el universo mismo había enfermado. Pero ahora no era el cosmos quien temblaba,
sino las civilizaciones que lo poblaban. Porque el rugido que se alzaba desde el rincón azul del espacio, desde la Tierra, no era natural. Era humano. Durante siglos, la humanidad había avanzado sin que nadie realmente comprendiera hasta dónde habían llegado. Muchos creyeron que, tras unirse al Consejo Galáctico, los humanos habían entregado su espíritu guerrero a la diplomacia y la paz. Pero en la oscuridad, lejos de los ojos alienígenas, la Tierra había seguido construyendo, pensando, preparándose. No por miedo. Por memoria. Porque los humanos recordaban. El ataque a los niños del enclave de Próxima Centauri no solo había destruido una colonia. Había tocado algo ancestral en el alma colectiva de la especie. Una chispa que el tiempo no había logrado apagar. En cada transmisión interna, en cada mensaje cifrado, en cada reunión secreta, se repetía una sola frase. Si tocan a uno de los nuestros, ninguno de ellos dormirá tranquilo. Desde las lunas de Júpiter, desde las colonias heladas de Titán, desde los astilleros ocultos bajo la superficie de Marte, comenzaron a emerger las naves humanas. Cada una llevaba un nombre grabado en su casco, nombres que hacían eco en el alma: asterisco memoria, justicia, retribución, libertad, aurora. Asterisco. Pero no eran flotas improvisadas. No eran restos de un ejército del pasado. La humanidad había evolucionado la guerra. Los velos de Ares, como los llamaban sus enemigos, eran en realidad extensiones vivientes de una inteligencia estratégica global. Cada una podía controlar miles de drones autónomos, capaces de crear y deshacer materia al nivel atómico. No existía un comandante humano al mando de esas flotas. Todos los humanos eran el comando. Todas las mentes, conectadas. Un solo pulso, una sola voluntad. Esa era la nueva Tierra. En la órbita baja del planeta madre, el asterisco Comando de Defensa Global asterisco activó el protocolo Helios. Los escudos planetarios se abrieron como pétalos de una flor metálica, liberando una energía que había estado contenida por siglos. Desde los polos magnéticos surgieron columnas de plasma azul que se alzaron hacia el espacio, formando un patrón perfecto. Era un mensaje visible desde millones de kilómetros. Una advertencia hecha luz. Los observatorios del Consejo lo tradujeron. No buscamos guerra. Pero la traeremos si no entienden. Los embajadores sobrevivientes enviaron transmisiones desesperadas. Rogaron por diálogo, por mediación, por perdón. Pero la respuesta humana nunca llegó. En su lugar, el espacio se iluminó con una secuencia de explosiones silenciosas, que no destruyeron planetas, sino las armas del Consejo. Satélites, torres defensivas, estaciones orbitales, todos fueron desactivados con precisión quirúrgica. La humanidad no estaba exterminando. Estaba asterisco desarmando asterisco. En los sistemas fronterizos, soldados alienígenas se rindieron sin ver un solo humano. Solo recibían transmisiones con una voz calmada y firme. Vuelvan a casa. No queremos sus vidas. Queremos su lección. El pánico creció en las capitales del Consejo. Los líderes discutían sin descanso, y cada palabra era más desesperada que la anterior. Están destruyendo todo lo que poseemos, gritó THYR Sal. Asterisco. No destruyen, respondió el historiador Talron. Nos están recordando lo que somos sin ellos, débiles. Y en ese momento, el cielo sobre la capital del Consejo, el planeta Erindor se abrió. Un rayo de luz atravesó las nubes, tan brillante que los sensores ópticos colapsaron. Cuando la claridad se disipó, una nave humana flotaba sobre la ciudad, un coloso de acero oscuro, cubierto de símbolos antiguos y cicatrices de 1000 batallas. Era el Leviatán asterisco. El consejo entero quedó paralizado. Miles de cañones planetarios apuntaron al visitante, pero ninguno disparó. Sabían que sería inútil. De la nave emergió una transmisión directa, sin cifrado, sin protocolo, una proyección holográfica que se manifestó en pleno salón galáctico. Era una mujer. Humana. Alta, de rostro sereno, uniforme gris. Su mirada atravesaba el alma de cada ser presente.
Somos la humanidad, dijo sin alzar la voz. Ustedes rompieron la primera ley. Atacaron lo que protegemos con nuestra existencia. No habrá juicio. No habrá perdón. Pero tampoco habrá exterminio. Su voz se volvió aún más firme. Les quitaremos aquello que los hace peligrosos. Les quitaremos sus armas, sus ejércitos, sus alianzas. Y cuando estén desnudos de poder, aprenderán a no tocar a un niño humano jamás. Las palabras resonaron como un trueno en la cúpula de mármol. Y antes de que nadie pudiera responder, la imagen desapareció. Un instante después, el asterisco Leviatán asterisco ascendió, y el cielo volvió a brillar con calma. Pero en cuestión de horas, el 80% de las defensas del Consejo dejaron de funcionar. Sus arsenales se desvanecieron, sus fábricas colapsaron. Era como si alguien hubiera borrado siglos de supremacía tecnológica de un simple trazo. No hubo sangre. No hubo guerra. Solo silencio. Y ese silencio pesaba más que cualquier catástrofe. Porque todos comprendieron que los humanos no habían mostrado su fuerza para conquistar, sino para advertir. El mensaje era claro, grabado en los corazones de todos los seres conscientes de la galaxia. No se juega con los hijos de la Tierra. Mientras tanto, en la superficie de la Tierra, las luces de los velos se apagaron una a una. La humanidad volvió a su silencio habitual. Ningún discurso. Ninguna celebración. Solo la certeza de que habían hecho lo que debían. Y más allá, en los bordes del cosmos, donde las estrellas morían y nacían en silencio, las civilizaciones más antiguas, las que alguna vez dominaron la galaxia, observaron con respeto y miedo renovado. Porque entendieron que los humanos no eran una especie más del Consejo. Eran su advertencia eterna. Su recordatorio viviente de que incluso los dioses pueden sangrar si tocan lo que no deben. Pasaron semanas. O tal vez meses. El tiempo perdió su sentido para quienes habían sido testigos del juicio silencioso de la Tierra. El Consejo Galáctico, antes símbolo de autoridad y equilibrio, se había convertido en un cuerpo vacío, un recuerdo de poder quebrado. Los grandes imperios que antaño dominaban rutas estelares, controlaban recursos y dictaban leyes a miles de mundos, ahora no eran más que ecos nerviosos en la inmensidad del espacio. En cada planeta, en cada estación orbital, se susurraba la misma historia, los humanos habían respondido. No con destrucción ciega, sino con algo mucho peor, con justicia absoluta. Las transmisiones del evento se difundieron en toda la galaxia. Nadie podía dejar de mirar aquella flota humana surcando el vacío, la majestad del Leviatán y la figura de la mujer que había hablado en nombre de una especie entera. Su mensaje seguía repitiéndose, como un mantra que no podía ser borrado de las memorias colectivas. No buscamos guerra. Pero la traeremos si no entienden. Aquella advertencia había calado más hondo que cualquier guerra librada en milenios. Y con el paso de los días, una nueva comprensión comenzó a florecer entre los pueblos galácticos. La humanidad no era una raza violenta. Era una raza protectora. Su ferocidad, su ingenio, su implacable voluntad, no eran instrumentos de conquista, sino un instinto de supervivencia llevado al extremo de la perfección. En los sectores más lejanos, donde las transmisiones llegaban distorsionadas, los niños alienígenas jugaban a ser humanos, imitando la postura firme y la mirada serena de la comandante del Leviatán. Sus padres los observaban sin saber si temer o admirar aquel gesto. En los templos de los mundos sagrados, los monjes comenzaron a recitar una nueva plegaria, que los hijos de la tierra nunca tengan razón para enfadarse. El miedo se mezcló con respeto, y del respeto nació algo inesperado, una paz real. Los conflictos entre especies disminuyeron. Los ataques piratas cesaron. Los sistemas fronterizos que antes eran tierra de nadie ahora comerciaban libremente, bajo una simple premisa, que no llegue la mirada de la Tierra. Mientras tanto, en el planeta azul donde todo comenzó, la humanidad no celebraba. No hubo desfiles, ni himnos, ni victorias. Solo silencio. En las profundidades del Océano Pacífico, bajo kilómetros de presión y oscuridad, se hallaba la instalación más secreta de la especie, el núcleo del Proyecto Helios. Era allí donde las inteligencias colectivas,
las sombras de Ares, descansaban tras haber cumplido su misión. El aire estaba impregnado de un zumbido leve, casi espiritual, y las pantallas mostraban proyecciones de mundos pacificados. En una de las plataformas de observación, la misma mujer que había hablado ante la galaxia contemplaba el horizonte submarino. Su nombre era Capitana Elara Bass. Había visto más guerras de las que un alma humana podía soportar. Pero ahora, por primera vez en décadas, su rostro mostraba cansancio y una tristeza profunda. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó en voz baja. Una figura holográfica apareció junto a ella. Era la proyección del sistema Helios, una IA con la voz serena de un sabio. Hicimos lo necesario, respondió. ¿Y si temen más de lo que entienden? Entonces recordarán. Y recordar es lo primero que los pueblos hacen antes de aprender. Elara cerró los ojos. Sabía que tenía razón. La humanidad no había buscado venganza, había buscado equilibrio. Pero el precio del equilibrio era siempre la soledad. Porque nadie se atrevería a mirar a los humanos igual después de aquello. En los días que siguieron, los diplomáticos del Consejo enviaron mensajes de disculpa. La mayoría no pedía perdón, sino comprensión. Querían volver a la mesa, reconstruir los lazos. Pero la respuesta de la Tierra fue simple, casi poética. Escucharemos. Pero no olvidamos. Y cumplieron su palabra. La humanidad no volvió a atacar ni a amenazar. Participaron en proyectos conjuntos, reconstruyeron colonias devastadas, enviaron ayuda médica y tecnológica a cientos de mundos. Se convirtieron en los primeros en ofrecer lo que nadie más había dado antes, conocimiento gratuito. Su venganza fue enseñar. Su victoria, compartir. Décadas más tarde, los historiadores galácticos definirían ese periodo como la era del silencio humano. Una época donde los humanos hablaron poco, pero cada acción suya pesaba más que cualquier decreto del Consejo. Y aún más allá, en las regiones inexploradas del brazo de Orión, comenzaron a circular rumores. Decían que los humanos estaban construyendo algo nuevo. Una estructura colosal, más grande que cualquier estación o planeta artificial conocido. Los informes la llamaban el Arca de las Estrellas. Un puerto interestelar destinado no a la guerra, sino al viaje. Un puente hacia otras galaxias. Porque, según los rumores, los humanos ya no confiaban en los límites de esta. Nos exiliaron una vez, dijo una transmisión anónima, atribuida a Elara Bass. Y descubrimos que el exilio puede ser libertad. Si esta galaxia teme a nuestra fuerza, buscaremos una donde comprendan nuestra bondad. Y así fue. Cuando los primeros portales del Arca de las Estrellas se abrieron, la galaxia entera miró hacia el horizonte con una mezcla de esperanza y temor. Miles de naves humanas cruzaron el velo del espacio conocido, rumbo a la oscuridad entre galaxias. No para conquistar, sino para sembrar. Dejaron atrás una advertencia y una promesa, grabada en los anillos de comunicaciones cuánticas que aún orbitaban mundos lejanos. Protéjanlos. Enséñenles. Cuídenlos. Porque si alguien vuelve a tocar a nuestros hijos, volveremos. El eco de esa frase se repitió por siglos. Y aunque la humanidad desapareció más allá del horizonte cósmico, su presencia siguió siendo el faro moral de toda civilización que alguna vez soñó con la grandeza. Porque en el fondo, todos sabían la verdad más simple y eterna del universo. Los humanos no eran los más fuertes, ni los más sabios. Pero eran los únicos que amaban con la misma intensidad con la que luchaban. Y por eso, en cada rincón del cosmos, en cada estrella que brillaba, se repetía la primera ley de la galaxia. No ataques a los hijos de la Tierra. Porque la Tierra no olvida.